Muy bien, aquí de vuelta, sí, aparentemente ha funcionado la grabación hasta allí. Así que los impactos, como acabo de decir, los impactos del cambio climático serán severos y va a afectar sobre todo el tercer mundo, los que no tienen los medios de mudarse o de encontrar un trabajo no tan cerca de las costas. Y será eso, será muy severo en mi opinión, según tengo leído, y es porque no nos vamos a quedar por 2 grados. Y de hecho, a lo mejor hasta incluso serán más. Ya veremos. Más que nada, otra vez, porque no, y lo sé, porque entre otras cosas todavía estamos invirtiendo muchísimo dinero. Mira, 2 años atrás creo que los G20, los 20 países más poderosos y más pudientes, todavía pagaron subvenciones ¿cómo se llama? En una magnitud de ahora, ¿cuánto es? Millón. Sí, sí, no, un trillón. En el fondo, un trillón de dólares para subvencionar a la industria fósil. ¿Vale? Eso pasó un par de años atrás. Subvenciones. Um, no multimillonarias, sino eso, de un trillón de dólares. Así que sí, hay todavía mucho movimiento de desarrollar todavía más la tecnología para llegar a petróleo que se llama de forma no convencional. Sí, y con lo cual en el 2050 o 2060 todavía habrá muchos países dependientes del uso de petróleo y China a lo mejor para entonces no será uno de ellos porque sí que tienen más o menos ¿cómo se llama? El diseño de hacerse neutral en cuanto a las emisiones de dióxido de carbono en el 2060, pero India no llegará ni remotamente y los Estados Unidos ni tiene afán de hacerlo. Así que no mucho va a cambiar y los 2 grados de calentamiento lo tendremos fijo. Bien, ok. Con lo cual se lo dejo a usted de leer más un poco de cómo va a cambiar el clima con estas perspectivas. La siguiente pregunta, ¿cuáles son los avances en el estudio de cambio climático desde su campo académico? Pues mi campo académico no estudia el cambio climático, lo que hace es que lo da por hecho que va a empeorar, con lo cual hace a encontrar maneras, técnicas, estrategias de reducir las emisiones a través de la capturación y el almacenamiento de dióxido de carbono. Esto, lo tengo que decir, no es una panacea, no solamente esto, sino esto ha resultado ser ineficaz. Hay muy pocas ejemplares de donde realmente el almacenamiento ha funcionado. Noruega es uno de estos casos. En otros casos, si bien empezó de forma prometedora, luego desistieron futuros esfuerzos porque el almacenamiento de dióxido de carbono en el subsuelo, en el reservorio, no tiene que todo sellado. ¿Sabes? No puedes escaparse otra vez y ahí es donde empiezan problemas. Así que el almacenamiento de dióxido de carbono como he dicho, en el subsuelo, en el reservorio geológicos es complicado, requiere mucho tiempo, mucho dinero, mucha investigación y al final para lo que quiera hacer no llega no llega en la magnitud a lo que necesitamos. Lo que quiero decir es que hay, por el momento, de forma global, 40 proyectos que están almacenando dióxido de carbono, y eso es muy loable, y lo hacen más o menos a 1 millón de toneladas por año, que parece mucho, que son 40 millones de toneladas. Entonces, lo que pasa es que ahora, de forma global, estamos emitiendo 40.000 millones de toneladas, con lo cual hay una diferencia de tres, ¿cómo se llama?, magnitudes, ¿no? Y si bien no hay que almacenar todo el dióxido de carbono que estamos emitiendo, pero sí 10 a 20%, con lo cual por lo menos habría que ampliar ¿cómo se llama?, esta dinámica del almacenamiento por un factor de 100, 200. Y eso no lo vamos a conseguir.
Ok, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las propuestas de mitigación y adaptación más viables en materia? Pues como acabo de decir, en la mitigación el almacenamiento de carbono no es una estrategia muy fiable, no es muy eficaz, viable a lo mejor sí, pero no. Así que a mitigación y adaptación, bueno, yo no quiero hablar de adaptación porque ustedes no se quieren, nadie se quiere adaptar a tener 2 o 3 grados más en su entorno. Esto en el fondo, la adaptación no es una solución, bueno, viable, no es en el fondo muy, no sé, muy atractiva. Viable. Pues mitigación, obviamente, realmente ustedes lo quieren saber, pues como COVID-19, ¿qué diría yo? Porque ustedes trabajan en ecoturismo, con lo cual nos va a gustar lo que les voy a decir, pero realmente necesitamos eso, es una necesidad viajar, es un placer, nadie lo discute, es una sensación enriquecedora, también enterarse o aprender de culturas extrañas. Pero eso no es el punto es como el COVID-19, donde a nadie se le permitía viajar, esto sí que ha hecho un efecto muy viable, muy eficaz al cambio climático, con lo cual sí, con mucho un vale de un viaje al año. Realmente, yo soy de Europa, no soy alemán, y hay que decir que, por ejemplo, en Europa, ahora como se está viajando de una ciudad a otra, y no cuesta nada, cuesta yo no digo unos pesos, pero cuesta que 30, 40, 50 dólares americanos y tú vuelas 2, 3 horas de una ciudad europea a otra. Esto no puede ser, no inaceptable, es inconcebible que esto no tenga un efecto sobre el cambio climático. Así que con el ecoturismo, ustedes estaban en ecoturismo, por lo mismo, lo primero que diría es sus actividades son ecológicas o valiosas en tema de medio ambiente si el traslado del turista al sitio en concreto no tenga más de 100 kilómetros o desde luego que no contenga el uso de avión. Eso lo diría lo primero. Si no, no ya es eco. Por mucho que lo quieran creer, es mi opinión. No. Eso es lo que tengo que decir. Así que sí, se podría recortar, sí, pero habría que recortar el transporte muchísimo. También habría que recortar yo vivo en Australia y es una locura en cuanto al uso o la posesión de coche. Aquí normalmente ya un chaval con 16 tiene su propio coche también porque las distancias son grandes, ¿no? Con lo cual en la FIME hay 4 coches. Y eso también lo recortaría un coche con mucho y de hecho de forma común. ¿Sí? Car sharing se llama. O sea, sí que habría muchas cosas que se podría hacer, pero de mitigación en materia de cambio climático, pero no son muy científicas. Hombre, yo por ejemplo no creo en el geoengineering. O sea, eso significa ingeniar de forma geológica o pues no sé, aquí se viene el en geoengineering, pero es una forma de, por ejemplo, sembrar hierro, mucho hierro en el mar, porque el hierro es un nutriente muy poderoso, con lo cual crea entonces el crecimiento de algas. Las algas fotosintetizan y extraen dióxido de carbono de la atmósfera. Esto es una forma de geoengineering, pero ni sabemos qué pasa luego con esas algas tremendas, con esas matas de algas, estos tapices que cómo va a afectar el sistema ecológico. Otro es también, se está discutiendo y se sabe que, por ejemplo, por las erupciones volcánicas se emiten muchas partículas y estas partículas reflejan los rayos del sol, con lo cual disminuyen y bastante el efecto de invernadero. Y Pinatubo creo que es el mejor ejemplo, ¿no? Pinatubo, ¿no? Es el suyo en México, Pinatubo en 1991, que erupcionó y creo que luego, 1 año, 2 años después, sí que se notó de forma global cómo las temperaturas habían caído por la
cantidad ingente de partículas de ceniza que lleva a la atmósfera, sí, a la atmósfera, a la estratosfera, creo. Y bien, hombre, sí, se puede hacer, pero y hay iniciativas de considerar estas estrategias para reducir el cambio climático, el calentamiento global. El problema es que estamos jugando ahí con el medio ambiente, con el clima, hasta grados insospechados, porque realmente no sabemos cómo va a reaccionar el medio ambiente. Así que yo obviamente no soy partidario de ello. Creo que hay maneras más viables, más de sentido común, pero ahí cada uno, ¿no? Sobre todo si hay intereses económicos por medio, eso ya sabemos. Ojo, la última creo que cómo generar puentes interdisciplinarios para el estudio. Puentes interdisciplinarios, no sé cómo generar puentes. Están ya, el estudio del cambio climático ya es de por sí interdisciplinario, vale que normalmente son los climatólogos los que lo llevan a cabo, pero ya en general los científicos de la Tierra también contribuyen, porque también ¿cómo se llama? Las ciencias marítimas, porque se trata mucho también de corrientes marítimas, cómo van a reaccionar sí o no a cambio climático. Así que están muchas disciplinas están involucradas luego, obviamente, en los ecosistemas de la biología. System Science, se llama Earth System Science en inglés, ¿no? O sea, las ciencias del sistema de la Tierra, está todo vinculado. Está todo entrelazado y los científicos lo saben. O sea que hoy día ya nadie trabaja por sí solo ahí en su laboratorio. Y hace mucho que no. Ok, algo que desea agregar, no lo sé. Miren, otra vez, en el marco suyo del ecoturismo, para mí, lo he dicho al principio, para mí ecoturismo es realmente sustentable siempre. Que tenga no solamente el medio ambiente obviamente en cuenta, pero también la comunidad, la sociedad y que la plata que entre, ¿no? Como negocio, que se pase a la comunidad, que la comunidad es la que se beneficie principalmente. Eso es súper importante. Y entonces cuando ya por lo menos han hecho el primer paso hacia la sustentabilidad, por tener los tres aros olímpicos en cuenta. Aún así, el transporte es una lacra, y sobre todo si continúa o implica el viajar en avión, y eso no es sostenible, sustentable, nunca lo será. Tendrían que buscarse otro medio de transporte, el de tren, por ejemplo, sí, el vehículo eléctrico, en fin, ¿no? Estas son cosas que yo veo que para ustedes, sí, que deberían a lo mejor hacer más, sí, ¿no? Más énfasis en ello. Pero profeso ignorancia total porque realmente no sé en qué ámbito trabajan, ¿no? Sí, que ustedes entienden bajo el concepto de ecoturismo. No lo sé. Cambio climático, les puedo decir, es el cambio climático es real, muy obviamente, pero los libros que leo realmente no pintan un paisaje muy alentador, y desde luego el problema principal es que estamos hacia décadas que realmente los entendidos están avisando de lo que está ocurriendo y estamos todavía arrastrando los pies, no estamos haciendo suficiente. Ahora también es fácil criticar, pero sugerir mejoría es mucho más complejo, porque otra vez el mundo está entrelazado. Y por ejemplo ahora, claro, el mundo ha avanzado, ¿no? Excluyendo los Estados Unidos, pero obviamente Europa dice, por ejemplo, a China y a la India dice, oye, que ustedes que ya deberían también recortar sus emisiones, porque China es el mayor emisor de dióxido de carbono, todo el mundo lo sabe. China también, y lo seguirán siendo, porque en China no sé cuántas plantas de carbón se están planteando y están erigiendo por año. Eso es una cifra realmente
y ridícula. Ahora también lo están invirtiendo en energía nuclear, están invirtiendo muchísimo en las energías renovables. Lo que ocurre es que China principalmente abastece el resto del mundo con toda suerte de productos, con lo cual sí, tienen que, obviamente, son muy voraces a la hora de consumir energía. ¿No? Pero India, mejor ejemplo, India tiene ahora, bien sabemos todos que tienen más población que China, ¿no? Casi 1,6 mil millones de personas. Con la India estará todavía dependiente del uso de carbón por décadas. O sea, la India no lo vio ni en el 2070 o 80 el haberse rendido, el haberse vuelto neutral en cuanto al uso de carbono, ¿no? Con lo cual el cambio climático se va a, ¿cómo se llama?, empeorar y ahí realmente no sé entonces qué ustedes pueden hacer con el ecoturismo, aparte de realmente intentar reducir, ¿cómo se llama?, la huella de dióxido de carbono. Y les deseo mucha suerte en conseguirlo. Ha sido un placer, por desgracia no muy interactivo, me ha encantado estar ahí en directo y practicar con ustedes, todavía en directo, quiero decir en México creo, y si no por lo menos ahí en Zoom, y verles a ustedes la cara y practicar un poco más, pero por lo menos espero que esta grabación les haya sido un poco de un servicio. Ya veremos. Me despido, un saludo cordial a todos ustedes, uno particular a Erika, la doctora Cárdenas, y pues muchas gracias por la invitación. Que tenga un buen día. Adiós.